I, Paramahamsa Yogananda, am praying with you. Pray with me with the deepest devotion of your soul. Prayer at dawn. With the opening of the earliest dawn and the lotus buds, my soul softly opens in prayer to receive thy light. Bathe each petal of my mind with thy radiant rays. I saturate myself with the perfume of thy presence, and I wait to waft with the breeze the aroma of thy message of love to all. Bless me that with a spreading dawn I may spread thy love everywhere. Bless me that with the awakening dawn I may awaken all souls with my own and bring them to thee. Dios habla con Arjuna. El Bhagavad Gita, la ciencia suprema de la unión con Dios. El diálogo inmortal entre el alma y el espíritu. Una nueva traducción y comentario, volumen 1, por Paramahansa Yogananda. La introducción. El Bhagavad Gita es la más amada de las escrituras de la India, la escritura que ocupa un lugar preeminente. Constituye el Sagrado Testamento o Biblia de los hindúes, el único libro que a todos los maestros recurren como fuente suprema de autoridad en materia de escritos de inspiración divina. Bhagavad Gita significa el canto del espíritu, la divina comunión entre el hombre y su creador, basada en la percepción de la verdad, las enseñanzas del espíritu manifestadas a través del alma, las cuales han de entonarse sin cesar. La doctrina panteísta del Gita declara que Dios lo es todo. Sus versos celebran también el descubrimiento del absoluto. El espíritu se encuentra más allá de la creación, como la oculta esencia de toda manifestación. La naturaleza, con su infinita diversidad y sus leyes inexorables, se ha desarrollado a partir de la realidad única, a través de la ilusión cósmica, Maya, la mágica mediadora, que hace que el uno adquiera la apariencia de muchos, cada uno de los cuales adopta su propia individualidad. Una infinidad de formas e inteligencias que aparentemente existen separadas de su creador. Así como la persona que sueña puede dividir su conciencia única en un gran número de seres oníricos dentro de un mundo onírico, así también Dios, el soñador cósmico, a partir de su propio ser único, ha dividido su conciencia, convirtiéndola en todas las manifestaciones cósmicas, dotadas de alma individualizada y de un ego que les permite soñar sus experiencias personalizadas dentro del drama del sueño universal establecido por la naturaleza. El tema principal que se reitera a lo largo del Gita es que el ser humano debe adherirse a Sannyasa, es decir, renunciar a la conciencia de este ego que a través de avidya, la ignorancia, se ha arraigado en el ser físico del hombre. Al desistir de todos los deseos provenientes del ego y de su entorno, causantes de la separación entre el ego y el espíritu, y unirse de nuevo con el soñador cósmico,
por medio de la meditación extática del yoga, Samadhi. El hombre se desprende de las coercitivas fuerzas de la naturaleza que perpetúan la engañosa dicotomía entre el ser y el espíritu, hasta que finalmente las disuelve. En el estado de Samadhi, el onírico engaño cósmico llega a su fin y el extático ser onírico despierta al unificarse con la conciencia cósmica pura del Ser Supremo, la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada bienaventuranza. Esta percepción de Dios no se obtiene con la simple lectura de un libro, sino solo al vivir cada día la verdad mencionada, según la cual la vida es un espectáculo de variedades en el que se proyectan películas oníricas colmadas de los peligros de la dualidad, villanos entregados al mal y heroicas aventuras en favor del bien. Y mediante la práctica de la meditación profunda del yoga, que une la conciencia humana con la conciencia cósmica de Dios. Por eso, en las páginas del Gita se exhorta al buscador a emprender la acción correcta, física, mental y espiritual, que ha de conducirle a dicha meta. De Dios provenimos y nuestro destino final es retornar a Él. El fin y el medio para alcanzar esa meta es el yoga, la ciencia eterna de la unión con Dios. Tan exhaustivo es el Gita como guía espiritual que se le considera la esencia de los 4 voluminosos Vedas, los 108 Upanishads y los 6 sistemas de la filosofía hindú. Solo mediante el estudio y el entendimiento intuitivos de estos tratados o estableciendo contacto con la conciencia cósmica, puede uno comprender el Bhagavad Gita en su totalidad. En efecto, las verdades esenciales que subyacen a todas las grandes escrituras del mundo hallan en la infinita sabiduría de los 700 concisos versos del Gita una concordancia que es común a todas ellas. Todo el conocimiento del cosmos se halla contenido en el Gita. Sumamente profundo y, no obstante, redactado en un revelador lenguaje de consoladora belleza y simplicidad. El Gita ha comprendido y aplicado en todos los órdenes de la actividad y del esfuerzo espiritual del hombre, cobijando su amparo a una amplia gama de seres humanos, cada uno con su dispar naturaleza y sus diferentes necesidades. Donde quiera que uno se halle en el camino de regreso a Dios, el Gita proyectará su luz sobre ese tramo del recorrido. El origen histórico del Gita. El arte revela la mentalidad de un pueblo. El dibujo rudimentario de una flecha indica una mente rudimentaria. Pero la literatura de una civilización es un indicio mucho más certero acerca de una cultura determinada. La literatura es el indicador de la mentalidad de una nación. La India ha conservado en su literatura una cultura muy avanzada que data de una gloriosa edad dorada de tiempos pretéritos.
Desde la época remota de fecha desconocida en la que se originaron por primera vez los Vedas, pasando por el majestuoso despliegue posterior de una poesía y una prosa sublimes, los hindúes han dejado registro de su civilización no en monolitos de piedra ni en edificios derruidos, sino en la arquitectura de sus ornamentados escritos, esculpidos en el eufónico lenguaje del sánscrito. La composición misma del Bhagavad Gita, su retórica, aliteraciones, dicción, estilo y armonía, demuestra que la India había transitado hacía ya largo tiempo las etapas del crecimiento material e intelectual y había alcanzado una elevada cima de espiritualidad. Al igual que sucede con numerosos textos y escrituras antiguos de la India, la edad y autoría del Gita continúa siendo un atractivo tema de investigación y debate, tanto intelectual como académico. Los versos del Gita se hallan en el libro sexto de los 18 que conforman el Mahabharata, el gran poema épico de la India, en el Bhishma Parva, secciones 23 a 40. En 100.000 pareados, esta epopeya de venerable antigüedad, que tal vez sea el poema más extenso de la literatura universal, relata la historia de los descendientes del rey Bharata, los Pandavas y los Kauravas, primos entre sí, cuya disputa por el reino fue la causa de la cataclísmica guerra de Kurukshetra. El Bhagavad Gita, el sagrado diálogo acerca del yoga entre Bhagavan Krishna, que era tanto un rey terrenal como una encarnación divina, y su principal discípulo, el príncipe Pandava Arjuna, tiene lugar supuestamente en vísperas de esta pavorosa guerra. La autoría del Mahabharata, incluida la parte correspondiente al Gita, se atribuye tradicionalmente al santo iluminado Vyasa, cuyos datos históricos exactos se desconocen. Se afirma que los rishis védicos manifestaron su inmortalidad al aparecer ante la humanidad en diferentes épocas, con el objeto de desempeñar un papel en la elevación espiritual del hombre. De ese modo, aparecieron y reaparecieron en diversos momentos a lo largo del extenso periodo que abarcó la revelación de las escrituras de la India. Un fenómeno que desconcierta a los eruditos, que confían más en los hechos que en la fe, en una época oscura en que el ser humano ha aprendido a usar apenas el 10% de su capacidad cerebral y la utiliza de modo bastante torpe en la mayoría de los casos, ya sea conservando su forma física, al igual que lo hace Mahavatar Babaji, como se relata en Autobiografía de un Yogi, o permaneciendo inmersos en el espíritu. Estos seres inmortales emergen de tiempo en tiempo y se expresan de modo tangible ante los hombres. Mientras se hallan en un estado de absoluta unidad con el espíritu, tal como lo estaba el sabio Vyasa, los seres divinos no pueden registrar por escrito sus indescriptibles percepciones espirituales. Para poder impartir la verdad a los hombres, las almas que han alcanzado la realización divina deben descender de su estado de unidad con el espíritu, estado que está libre de la impureza de la dualidad, al de la conciencia humana, que está gobernada por la ley de la relatividad.
Cuando la pequeña alma recibe la bendición de fundirse con el vasto océano del gozoso espíritu, tiene la precaución de no perder su identidad si desea regresar y compartir sus experiencias sobre el infinito con la finalidad de ayudar a la iluminación del mundo. La tradición asocia a Vyasa con muchas obras literarias, en especial la organización de los 4 Vedas, por la cual ha recibido el nombre de Veda Vyasa. La compilación de los Puranas, libros sagrados que ilustran el conocimiento védico a través de los relatos históricos y legendarios acerca de antiguos avatares, santos y sabios, reyes y héroes de la India. Y la autoría del poema épico Mahabharata, el cual, según se supone, fue escrito por Vyasa ininterrumpidamente a lo largo de 2 años y medio, en un apartado retiro del Himalaya, donde transcurrió la etapa final de su vida. Y no solo escribió el Mahabharata y el sagrado discurso del Gita, que forma parte de él, sino que aparece a lo largo del relato desempeñando un papel significativo en relación con los sucesos y asuntos de los Pandavas y los Kauravas. De hecho, Vyasa constituye la rama paterna de estos personajes principales a través de los 2 hijos que él engendró, Pandu y Dhritarashtra. Por lo general, se reconoce que el Gita es anterior a la era cristiana. El testimonio que se desprende del Mahabharata mismo es que la guerra de Kurukshetra tuvo lugar hacia fines de Dwapara Yuga, cuando el mundo estaba a punto de descender a la era oscura o Kali Yuga. Los yugas o ciclos mundiales se explican en el comentario sobre el verso 1 en el capítulo 4. Tradicionalmente, muchos hindúes fijan el comienzo del último Kali Yuga descendente en el año 3102 a.C., con lo cual sitúan la guerra de Kurukshetra, que se describe en el Mahabharata, algunas décadas antes de esta fecha. Eruditos tanto de Oriente como de Occidente han propuesto diversas fechas en relación con los sucesos del Mahabharata. Algunos de ellos basan sus estimaciones en los indicios arqueológicos y otros en las referencias que se hacen en el poema a fenómenos astronómicos específicos, tales como los eclipses, los solsticios, la posición de las estrellas y las conjunciones planetarias. Mediante estos métodos, las dotaciones propuestas para la guerra de Kurukshetra oscilan entre fechas tan tempranas como 6000 a.C. y tan recientes como 500 a.C., lo cual no puede considerarse un consenso categórico. En esta publicación no se pretende agregar ninguna información a la obra de los investigadores y comentaristas académicos que se han dedicado por largo tiempo y con gran esmero a catalogar y clasificar datos tan preciados para los historiadores como la autoría y el marco histórico, o determinar si los nombres, lugares y acontecimientos se corresponden a los hechos. Estos datos, ya sean especulativos o comprobados, tienen su lógico lugar en la Biblioteca Mundial del Conocimiento. Mi único propósito, en cambio, es hacer referencia al mensaje exotérico y esotérico
material y espiritual del Bhagavad Gita, que toma como base la forma y los relatos del Gita que han llegado hasta nosotros, desde los registros universales de la verdad inmemorial a través de los sabios que conocen a Dios. Lo que tal vez desafía el examen más autorizado, hecho en una determinada generación, puede resultar un conocimiento bastante común en eras más elevadas que reflejan esos periodos de mayor iluminación espiritual en que tales escrituras se originaron. Los textos sagrados de la antigüedad no hacen una diferenciación clara entre lo histórico y lo simbólico. Más bien, en numerosas ocasiones, entrelazan ambos en la tradición de las escrituras reveladas. Los profetas tomaban casos de la vida cotidiana y acontecimientos de la época y a partir de ellos establecían símiles con el fin de expresar sutiles verdades espirituales. Al común de la gente no le sería posible concebir las profundidades del conocimiento divino si éste no estuviese definido en términos habituales. Cuando los profetas de las escrituras escribían en metáforas y alegorías más crípticas, como ocurría a menudo, era para ocultar de las mentes ignorantes que no se encontraban espiritualmente preparadas las revelaciones más profundas del espíritu. Así fue como el sabio Vyasa escribió con aguda inteligencia el Bhagavad Gita, en el lenguaje del símil, la metáfora y la alegoría, entretejiendo hechos históricos con verdades psicológicas y espirituales, pintando con palabras un cuadro de las tumultuosas batallas interiores que debe librar tanto el hombre materialista como el espiritual. Bajo la dura cáscara de la simbología, ocultó los significados espirituales más profundos para protegerlos de la devastadora ignorancia propia de las edades oscuras hacia las cuales la civilización se estaba precipitando en conciencia con el fin de la encarnación de Sri Krishna sobre la tierra. En términos históricos y en el umbral de una guerra tan horrenda como la que se relata en el Mahabharata, es muy poco probable que, como se describe en el Gita, Krishna y Arjuna detuvieran su carro en campo abierto entre los dos ejércitos contendientes en Kurukshetra y allí establecen una extensa disertación acerca del yoga. Si bien muchos de los principales acontecimientos y personajes que forman parte del voluminoso Mahabharata están basados realmente en hechos históricos, su exposición poética dentro de la epopeya ha sido organizada de una manera práctica y plena de significado, y fue condensada de modo maravilloso en la parte que corresponde al Bhagavad Gita, con el principal objeto de exponer la esencia del Sanatana Dharma de la India, la religión eterna. Al interpretar una escritura, no se deben ignorar, por lo tanto, los hechos y elementos históricos con los que se reviste la formulación de la verdad. Es preciso distinguir entre la simple ilustración de una máxima moral o referencia a un fenómeno espiritual y aquella que tiene una connotación esotérica más profunda. Es necesario reconocer las señales de convergencia entre los ejemplos materiales
y las doctrinas espirituales, sin tratar de deducir necesariamente de cada uno de ellos un significado oculto. Hay que saber cómo intuir las indicaciones y las declaraciones expresas del autor sin inferir significados que jamás se pretendían y sin dejarse engañar por el entusiasmo y el hábito imaginativo de intentar extraer un sentido espiritual de cada palabra o afirmación. La forma correcta de comprender las escrituras es a través de la intuición, estableciendo una sintonía con la realización interior de la verdad. Una nueva revelación del Bhagavad Gita para el mundo moderno. Mi gurú y mis paramgurús, Swami Shri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Mahavatar Babaji, son rishis de la era actual, maestros dotados de la realización de Dios y, por sí mismos, constituyen escrituras vivientes. Ellos han legado al mundo, junto con la técnica científica del Kriya Yoga, perdida durante largo tiempo, una nueva exposición del sagrado Bhagavad Gita, relacionada ante todo con la ciencia del yoga y en particular con el Kriya Yoga. Mahavatar Babaji, que es uno en espíritu con Krishna, transfirió intuitivamente, por medio de su gracia, el verdadero conocimiento del Bhagavad Gita a su discípulo Lahiri Mahasaya, un Yogavatar, encarnación del yoga, y a través de él revivió la ciencia del Kriya Yoga, con la finalidad de que sea la técnica de salvación de la humanidad en la presente era. Lahiri Mahasaya mismo jamás escribió libro alguno, pero sus divinas exposiciones sobre las escrituras se expresaron a través de los escritos de varios de sus discípulos avanzados. De entre sus más grandes discípulos fueron Swami Shri Yukteswar, Swami Prabhavananda y Panchanon Bhattacharya, quienes registraron sus explicaciones acerca del Gita. Panchanon Bhattacharya, fundador de la Arya Mission Institution de Calcuta, publicó la primera pequeña edición del Bhagavad Gita con la interpretación de Lahiri Mahasaya. Más tarde, mi gurú Sri Yukteswar Ji, un Gyanavatar, encarnación de la sabiduría, explicó con su inigualable minuciosidad los primeros 9 y más significativos capítulos del Gita, según la interpretación de Lahiri Mahasaya. Posteriormente, el gran Swami Pranavananda, el santo con 2 cuerpos, acerca del cual escribí en mi autobiografía de un yogi, hizo una asombrosa interpretación de la interpretación que Lahiri Mahasaya había realizado del Gita completo. El eminente yogi Bhupendra Nath Sanjal, de quien tengo un gran concepto, publicó también una notable edición de la interpretación que Lahiri Mahasaya efectuó del Gita. Tengo la bendición de haberme sentido sumamente inspirado con la divina visión y el método perceptivo con la que Lahiri Mahasaya explicó el Gita, escritura que conocí por primera vez a través de mi maestro. Mediante la ayuda de un gurú que posee la realización divina,
El devoto aprende a utilizar el cascanueces de la percepción intuitiva para romper la dura cáscara del lenguaje y la ambigüedad y llegar al meollo de la verdad oculto en las máximas de las escrituras. Mi gurú, Swami Sri Yukteswar, nunca me permitió leer una sola estrofa del Bhagavad Gita o de los aforismos de Patanjali, el mayor exponente del yoga en la India, por mero interés teórico. El maestro me hacía meditar en las verdades espirituales hasta que yo me volvía uno con ellas. Únicamente entonces solía debatirlas conmigo. En cierta ocasión, cuando debido a mi entusiasmo apremié al maestro para que me enseñase con mayor rapidez, él me reprendió con severidad. Ve y termina de leer el Gita. ¿Para qué vienes a estudiarlo conmigo? Tras haber recobrado la calma, apaciguada ya mi ansiedad intelectual, me aconsejó ponerme en sintonía con Dios, tal como Él se manifestó en Krishna, Arjuna y Vyasa, cuando el mensaje del Gita fue revelado a través de ellos. De este modo, durante aquellos preciados años que permanecí en la bendita compañía del Maestro, Él me dio la clave para descifrar los misterios de las Escrituras Sagradas. De Él también aprendí a entrar en sintonía con Cristo, a fin de interpretar las palabras tal como Él quiso que se comprendiesen. El ejemplo de mi maestro era su propio gurú, Lahiri Mahasaya. Cuando los discípulos y estudiantes le solicitaban instrucción al Yogavatar, él solía cerrar los ojos y leer en voz alta del libro de la percepción divina de su propia alma. Sri Yukteswar hacía lo mismo, y este fue el método que él me enseñó. Me siento colmado de gratitud hacia mi maestro, porque este entrenamiento, ya que dentro del alma existe un manantial de infinito conocimiento espiritual que yo jamás podría haber adquirido en toda una vida de estudio intelectual. Ahora, cuando tomo mi pluma o miro hacia mi interior y hablo, tal conocimiento divino me inunda en oleadas sin límite. El maestro también me enseñó la simbología específica que de manera singular se hallaba presente en los versos iniciales del capítulo 1 del Gita y en algunos aforismos de Patanjali relacionados con ellos. Cuando él consideró que había yo logrado dominar este conocimiento mediante sus instrucciones y la creciente percepción intuitiva que surgía de mi meditación, declinó seguir enseñándome. Anteriormente, él ya había profetizado que yo llevaría a cabo una interpretación del Gita. Me dijo, no desearás comprender y explicar el Gita de acuerdo con tus propios conceptos o conforme a las distorsiones propias del intelecto. Querrás interpretar para el mundo el verdadero diálogo entre Krishna y Arjuna, tal como fue percibido por Vyasa, y te sea revelado a ti. El Bhagavad Gita que ofrezco al mundo, Dios habla con Arjuna, es un comentario espiritual acerca de la comunión que tiene lugar entre el Espíritu omnipresente, simbolizado por Krishna, y el alma del devoto ideal, representado por Arjuna. He alcanzado el entendimiento espiritual que se expresa en estas páginas al ponerme en sintonía con Vyasa y a través de la percepción del Espíritu en su aspecto de Dios, de la creación, que infunde sabiduría al Arjuna despierto en mi interior.
Me identifiqué con el alma de Arjuna y comulgué con el espíritu. Dejemos que el resultado hable por sí mismo. No estoy ofreciendo una interpretación, sino relatando lo que percibí en diversos estados de éxtasis, cuando el espíritu vertía su sabiduría en la intuición devocional de un alma en sintonía. Numerosas verdades ocultas en el Gita durante muchas generaciones se están expresando por primera vez en inglés a través de mí. Y reitero nuevamente que debo mucho a mis Param Gurús, Mahavatar Babaji y Lahiri Mahasaya, y a mi Gurudeva por sus revelaciones que han inspirado el nacimiento de una nueva exposición del Gita, y sobre todo por haber bendecido mi tarea con su gracia. Esta obra no me pertenece a mí, sino a ellos, y a Dios, Krishna, Arjuna y a Vyasa. La alegoría espiritual oculta en el Gita. La totalidad de los hechos de la sabiduría se encuentra grabada en forma permanente en el superéter de la omnisciencia, el archivo akáshico o etérico. Un sabio avanzado tiene libre acceso a dicho archivo en cualquier momento y lugar. Fue así como Vyasa pudo percibir en detalle el periodo histórico completo de la dinastía del rey Bharata, cuando posteriormente concibió el Mahabharata y decidió escribir el relato épico como una metáfora espiritual basada en sucesos y personajes históricos. El hecho de que las instrucciones y revelaciones del Bhagavad Gita le sean adjudicadas a Bhagavan Krishna, aunque es muy probable que no fueran enunciadas como un único discurso en medio del campo de batalla, concuerda con la misión terrenal que Krishna debía desempeñar en esa encarnación como Yogeshvar, Señor del Yoga. En el capítulo 4, Krishna revela un papel en la diseminación de la eterna ciencia del yoga. La sintonía de Vyasa con Krishna lo facultó para compilar sobre la base de sus propias percepciones interiores las sagradas revelaciones de Sri Krishna en la forma de un discurso divino y presentarlas simbólicamente como un diálogo entre Dios y un devoto ideal que se sumerge en el profundo estado extático de comunión interior. Puesto que Vyasa era un alma liberada, sabía que Arjuna, el devoto perfecto, había hallado la liberación a través de Krishna, y como aplicando la ciencia del yoga que le impartió su sublime gurú, había sido liberado por Dios. Por esa razón, Vyasa pudo escribir acerca de este suceso como un diálogo entre el alma y el espíritu, expuesto en la forma del Bhagavad Gita. Por consiguiente, en el Gita, cuando Bhagavan, Dios, habla con Arjuna, es preciso comprender que Dios está revelando estas verdades a través de la intuición del devoto receptivo, Arjuna. Por otro lado, cuando Arjuna le formula preguntas a Dios, debemos entender que el devoto meditativo está comulgando con Dios a través de sus silenciosos pensamientos. El devoto avanzado
puede traducir a palabras de cualquier idioma la silente comunión intuitiva entre su alma y Dios. Fue así como Vyasa reprodujo la experiencia interior entre su alma y Dios, como el diálogo del Bhagavad Gita entre el alma despierta de Arjuna y su omnipresente preceptor Dios encarnado en Krishna. Al lector le queda claro, después de leer con detenimiento algunos de los versos del primer capítulo, que el macro histórico de la batalla y los contendientes de la participación en ella han sido utilizados para ilustrar la batalla psicológica y espiritual que se libra entre las cualidades del discernimiento puro, en sintonía con el alma, y la mente ciega, encaprichada con los sentidos, que se encuentra bajo el engañoso influjo del ego. En apoyo de esta analogía, se muestra la exacta correspondencia entre los atributos materiales y espirituales del ser humano, tal como los describió Patanjali en sus Yoga Sutras, y los contendientes en lucha mencionada en el Gita. El clan de Pandu, que representa la inteligencia pura, y el rey ciego Dhritarashtra, que representa la mente ciega, con su prole de tendencias sensoriales negativas. Como en la mayoría de las escrituras, cuyo propósito es ser fuente de inspiración para la sociedad, tanto para materialistas y moralistas, como para aquellos que buscan iluminación espiritual y a Dios. Al leer el Bhagavad Gita, se encuentra un triple significado: material, astral y espiritual, que es aplicable al hombre en todos los niveles de su ser: cuerpo, mente y alma. El ser humano encarnado está revestido de un cuerpo físico de materia inerte, el cual está animado por un sutil cuerpo astral interno de energía vital dotado de poderes sensoriales. Tanto el cuerpo astral como el cuerpo físico se han desarrollado a partir de un cuerpo causal de conciencia, que es la fina cubierta que le confiere existencia y forma individual al alma. Dentro de esta perspectiva general, la interpretación material del Gita atañe a los deberes físicos y sociales y al bienestar del hombre, puesto que el carácter del hombre es el resultado de los principios astrales, sensorios y de energía vital que nacen de la naturaleza y que influyen sobre la formación de hábitos, inclinaciones y deseos. La interpretación astral se lleva a cabo desde un punto de vista moral y psicológico. Y por último, la interpretación espiritual está enfocada desde la perspectiva de la naturaleza divina del alma y su percepción espiritual. Por lo tanto, si bien se ha hecho hincapié en los aspectos espirituales del Bhagavad Gita, también se trata su dimensión material y psicológica, con el objeto de hacer énfasis en la necesidad de aplicar la sabiduría del Gita de manera práctica en todas las fases de la vida. La verdad beneficia al hombre en todos los órdenes de la vida. No es para que se encuaderne con una atractiva cubierta y se atesore reverentemente en una estantería. Bhagavan Krishna, el Cristo de la India.
La figura clave del Bhagavad Gita es, por supuesto, Bhagavan Krishna. El Krishna histórico se halla envuelto en el misterio de la metáfora y la mitología propias de las escrituras. La similitud entre los títulos Krishna y Cristo y entre las historias relativas al milagroso nacimiento de Krishna y Jesús y a sus primeros años de vida ha llevado a algunas mentes analíticas a sugerir que ambos eran, en realidad, una única persona. Esa idea ha de desecharse por completo, incluso si tomamos como base las escasas evidencias históricas existentes en sus países de origen. No obstante, existen en verdad algunas similitudes. Ambos fueron concebidos de manera divina, y tanto su nacimiento como la misión que Dios les encomendó habían sido profetizados. Jesús nació en un humilde pesebre. Krishna en una prisión, donde sus padres, Vasudeva y Devaki, eran mantenidos en cautiverio por el malvado hermano de Devaki, Kansa, que había usurpado el trono de su padre. Tanto Jesús como Krishna fueron llevados en secreto a un lugar seguro para ponerlos a salvo de un decreto de muerte que ordenaba hallar y aniquilar a todos los hijos varones recién nacidos. Jesús era llamado el buen pastor. Krishna fue pastor de vacas en su infancia. Jesús fue tentado y amenazado por Satanás. Krishna fue perseguido por la fuerza del mal, que adoptando la forma de demonios trató infructuosamente de matarle. Cristo y Krishna son títulos que poseen una connotación espiritual semejante. Jesús el Cristo y Yadava el Krishna. Yadava, el nombre familiar de Krishna, significa descendiente de Yadu, ancestro de la dinastía Vrishni. Estos títulos dan cuenta del estado de conciencia que manifestaban estos dos seres iluminados, su unidad esencial con la conciencia de Dios omnipresente en la creación, la conciencia crística universal, o Kutasta Chaitanya, la conciencia universal de Krishna, es el Hijo unigénito o único reflejo no distorsionado de Dios, que impregna cada átomo y punto del espacio en el cosmos. La conciencia de Dios se manifiesta plenamente en aquellos que tienen total realización de la conciencia de Cristo o Krishna, dado que su conciencia es universal. La luz que proyectan se irradia sobre todo el mundo. Un Siddha es aquel que se ha perfeccionado y ha alcanzado la completa liberación en el espíritu. Él se convierte en un Paramukta, un ser supremamente libre, y puede entonces retornar a la tierra como un avatara, como lo hicieron Krishna, Jesús y muchos otros salvadores de la humanidad a través de los tiempos. Cada vez que la virtud declina, un alma divinamente iluminada viene a la tierra para restablecer de nuevo la virtud. Gita 4, 7 al 8. Un avatar o encarnación divina tiene dos propósitos sobre la tierra. Uno, cuantitativo,
y otro cualitativo. Por medio de sus nobles enseñanzas acerca de la lucha del bien contra el mal, eleva cuantitativamente el nivel espiritual de la población en general. Sin embargo, el principal objetivo de un avatar es cualitativo: forjar otras almas que posean la realización divina, ayudando a tantos como les sea posible a alcanzar la liberación. Este último es un lazo espiritual muy personal e íntimo entre gurú y discípulo. Se trata de la unión entre los leales esfuerzos espirituales del discípulo y las divinas bendiciones otorgadas por el gurú. Son estudiantes quienes reciben solo una pequeña parte de la luz de la verdad. Mientras que son discípulos, aquellos que siguen el sendero con firmeza y perseverancia, con dedicación y devoción, hasta encontrar su propia libertad en Dios. En el Gita, Arjuna se presenta como el símbolo del devoto ideal, del discípulo perfecto. Cuando Sri Krishna se encarnó en la tierra, Arjuna, que en su vida anterior había sido un gran sabio, nació también para acompañarle. Los grandes seres siempre traen consigo compañeros espirituales de vidas pasadas para que los ayuden en su misión presente. El padre de Krishna era hermano de la madre de Arjuna, de modo que Krishna y Arjuna eran primos. Y si bien compartían vínculos de sangre, los unía, sin embargo, el lazo aún más poderoso de la unidad espiritual. Sri Krishna fue criado en un entorno pastoril de Gokula y el cercano Vrindavan, en las márgenes del río Yamuna, a donde había sido llevado secretamente por su padre Vasudeva, tan pronto como Devaki dio a luz en la prisión de Mathura. De forma milagrosa se abrieron las puertas, que estaban cerradas con candado, y los guardias quedaron sumidos en un profundo sopor, lo cual permitió que el recién nacido fuera llevado a salvo a su hogar de acogida. Sus padres adoptivos fueron Nanda, un bondadoso cuidador de ganado, y su tierna esposa, Yasoda. Durante su niñez, Vrindavan, Krishna, asombraba a todos con su precoz sabiduría y despliegue de increíbles poderes. Su gozo interior con frecuencia se expresaba de repente en forma de explosivas travesuras para diversión y deleite, y algunas veces desconcierto de aquellos a quienes iban dirigidas sus bromas. Uno de estos episodios le reveló a Yasoda la divina naturaleza del niño al que estaba criando. Cuando era pequeño, a Krishna le encantaba quitarle a las lecheras el queso que ellas elaboraban y comérselos. En cierta ocasión, se había llenado tanto la boca que Yasoda temió que pudiera ahogarse, así que rápidamente intentó abrírsela. Sin embargo, en vez de queso, según algunos relatos populares, había comido barro. Lo que vio en la boca abierta de Krishna fue el universo entero, el cuerpo infinito, Vishvarupa, del Creador, incluida la imagen de ella misma. Llena de temor reverencial, apartó la mirada de la visión cósmica.
feliz de comprender y estrechar una vez más contra su pecho a su bienamado pequeñuelo. Dotado de una apariencia física y facciones de gran belleza, así como de un encanto y un modo de ser irresistible, el pequeño Krishna era la personificación misma del amor divino y una fuente de gozo para todos. En la comunidad, todos le amaban y era a la vez un fascinante líder y amigo para sus compañeros de la niñez, los gopas y las gopis, que cuidaban con él los rebaños de vacas del poblado en los boscosos alrededores. A las personas de mentalidad mundana, adicta a los sentidos como único medio de gratificación, les resulta difícil comprender la pureza de la amistad y el amor divinos que no están manchados por el deseo o la expresión carnales. Sería absurdo considerar de forma literal los supuestos flirteos entre Sri Krishna y las gopis. El simbolismo implícito es aquel de la unidad entre el espíritu y la naturaleza, que al danzar juntos en la creación proveen la divina lila o juego para entretener a las criaturas de Dios. Con las encantadoras melodías de su flauta celestial, Sri Krishna llama a todos los devotos a la enramada de la divina unión de Samadhi, que se experimenta en la meditación, para que allí se solacen con el cálido y bienaventurado amor de Dios. Al parecer, Krishna era poco más que un niño cuando llegó el momento en que debió abandonar Vrindavan para cumplir con el propósito de su encarnación, ayudar a los virtuosos a ponerle freno al mal. La primera entre sus muchas heroicas y milagrosas hazañas fue destruir al malvado Kansa y liberar del cautiverio a sus padres Vasudeva y Devaki. Después, Vasudeva los envió a él y a su hermano, Balarama, al ashram del gran sabio Sandipani para recibir instrucción. Nacido en el seno de la realeza como adulto, Krishna desempeñó sus deberes reales y participó en numerosas campañas contra los reinos gobernados por regentes malvados. Estableció la capital de su propio reino, en Dwarka, situada en una isla mar adentro, en el estado occidental de Gujarat. La mayor parte de su vida está entrelazada en la de los Pandavas y los Kauravas, cuya capital se hallaba en la región norte de la India central, cerca de la ubicación actual de Delhi. Participó en muchos de los asuntos seculares y espirituales de los Pandus y los Kurus, como su aliado y consejero, y desempeñó un papel significativo en la guerra de Kurukshetra que ambos bandos libraron entre sí. Una vez cumplida en la tierra la misión que él había sido divinamente encomendada, Krishna se retiró a los bosques. Allí abandonó su cuerpo debido a una herida accidental infligida por la flecha de un cazador que le confundió con un ciervo mientras se hallaba descansando en un claro. Un hecho que había sido profetizado como la causa de su partida de este mundo. En el Bhagavad Gita, nuestra atención se centra en la función de Sri Krishna como gurú y consejero de Arjuna, así como también en el sublime mensaje del yoga, que en su papel de maestro predicó al mundo.
el camino de la acción correcta y de la meditación para alcanzar la comunión divina y la salvación. Un mensaje cuya sabiduría le ha entronizado en el corazón y la mente de los devotos a lo largo de los siglos. Hemos oído hablar de los santos ascetas, o de los profetas de los bosques o de la vida retirada, que eran hombres de renunciación exclusivamente. Krishna, en cambio, fue uno de los más grandes ejemplos de divinidad, ya que vivió y se manifestó como un Cristo, y al mismo tiempo cumplió con los deberes de un noble rey. Su vida demuestra el ideal no de la renuncia a la acción, una doctrina conflictiva para el hombre circunscrito a un mundo cuyo aliento vital es la actividad, sino a la renuncia a los deseos por los frutos de la acción que atan al hombre a lo terrenal. Si no existiera el trabajo, la civilización humana no sería sino una jungla de enfermedades, hambre y confusión. Y si todos los hombres del mundo abandonasen sus civilizaciones materiales y se marchasen a vivir a los bosques mismos se transformarían entonces en ciudades, ya que, de no ser así, sus habitantes perecerían víctimas de la insalubridad. Y sin embargo, la civilización material está llena de imperfecciones y sufrimientos. ¿Cómo se puede remediar todo esto? La vida de Krishna constituye una prueba de su filosofía. La filosofía de que no es necesario huir de las responsabilidades de la vida material. El problema puede ser resuelto trayendo a Dios al sitio mismo en el cual Él nos ha colocado. Sea cual sea nuestro entorno, el cielo habrá de manifestarse en toda mente donde reine la comunión con Dios. La ambición de poseer cada vez más dinero, el enfrascarse en el trabajo cada vez más y por más tiempo, con apego o ceguera, son causa de sufrimiento. No obstante, renunciar solo de forma externa a los objetos materiales, cuando uno todavía alberga en su interior apego por ellos, conduce únicamente a la hipocresía y al engaño. Con el fin de evitar los peligros de ambos extremos, ya sea renunciar al mundo o ahogarse en la vida material, el ser humano debe entrenar su mente por medio de la meditación constante para que le sea posible llevar a cabo las necesarias acciones prescritas por el deber en la vida cotidiana y al mismo tiempo conservar la conciencia de Dios en su interior. Ese es el ejemplo que brinda la vida de Krishna. El mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad Gita constituye la respuesta perfecta para la era moderna y para todas las eras. El yoga de la acción prescrita por el deber del desapego y de la meditación para alcanzar la unión divina. Trabajar sin experimentar la paz de Dios en nuestro interior es un infierno. Trabajar en cambio, sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar dentro de nosotros un paraíso portátil, a donde quiera que vayamos. El sendero que Sri Krishna aconseja en el Bhagavad Gita es el dorado camino medio de la moderación, tanto para el ocupado hombre de mundo como para el aspirante espiritual más elevado. Seguir el sendero propuesto
en el Bhagavad Gita representa la salvación de ambos, ya que este es un libro que trata de manera universal acerca de la realización del ser, poniendo al hombre en contacto con su ser verdadero, el alma, mostrándole cómo ha originado del espíritu, cómo llevar a cabo sus justas obligaciones en la tierra y cómo retornar a Dios. La sabiduría del Gita no tiene como objeto que los áridos intelectualistas realicen con sus acertos un despliegue de piruetas mentales para entretenimiento de los dogmáticos, sino por el contrario, mostrar a los hombres y mujeres del mundo, ya sea que se trate de personas con responsabilidades familiares o de renunciantes, el modo de vivir una vida equilibrada que incluya el contacto verdadero con Dios mediante la práctica de los métodos graduales del yoga.